Ah, mm, entonces a compartir. Ahí saben cuando están viendo. Ahí se puede ver. Va. Presentación. Eso. Ahí están viendo. Sí, ahí se ve Sí, bien. sí. Vale. Bueno, la idea, muchachos, pues en este caso es hablar un poquito de qué es, digamos, todo el flujo de qué es un container y cuando nos hablan de containerizar algo o el término containerización, eh, que nosotros sepamos, digamos, qué significa eh, y qué aspectos, cuáles son sus trade-offs. Cuando hablo de trade-offs es, digamos, ventajas y desventajas y en qué los podemos usar, o sea, cuáles son como los casos de uso. Entonces, básicamente, este es un tema, digamos, muy importante como tal para todos nosotros, tanto desarrolladores como los que estamos como tal en el área de ingeniería, porque pues, nos puede ayudar a solventar un montón de problemas que ya vamos a ver básicamente lo que le podemos encontrar. Entonces, siguiendo con este tema, básicamente, ¿por qué necesitamos contenedores? Em, Hace, digamos, bastante tiempo, antes de todo este tema de Docker y un montón de cosas más, nosotros habían un montón de problemas como tal con las aplicaciones o el desarrollo de software porque como tal, durante el tiempo los requerimientos iban creciendo, al igual que como tal tantas tecnologías, y eso nosotros teníamos, o bueno, los desarrolladores de ese momento tenían que crear, digamos, sistemas gigantes donde necesitaban un montón de dependencias como tal, o correr en diferentes entornos, y eso traía un largo tiempo como tal de organización del setup. Entonces, básicamente esos son los problemas que necesitamos, digamos, solventar. Básicamente toda esa parte de compatibilidad y dependencias, ya que en este caso ustedes han visto, a nosotros como ingenieros nos toca desarrollar para distintas plataformas, para distintos browsers, para distintos dispositivos, mobile, desktop, eh, Smart TVs, smartwatch, o infinidad, digamos, de devices. Entonces tenemos que tener compatibilidad de que nuestra aplicación corran todos estos tipos de devices, ¿cierto? Eso también nos ayuda a la parte, digamos, de, com- de, de, mm, de optimizar nuestro tiempo de creación y de organización de todo este tema del desarrollo y probar como tal qué es lo que queremos al final del día, tener diferentes entornos para que nuestras aplicaciones corran bien con todo lo que necesitamos y así poder probar ya tenerlo en el producto final, en el entorno, digamos, de producción. Entonces, básicamente esos son los tres temas que buscamos cuando hablamos de contenedores y por qué los necesitamos. Em, bueno, siguiendo con eso, básicamente esto es lo que encontramos antes del tema de containerización. Manejamos un montón de aplicaciones con un montón de herramientas. Ustedes mismos han visto que en esta área nos podemos casar con una tecnología y todo sirve para cualquier tema. Y en una aplicación utilizamos muchas de ellas que tocan diferentes partes como tal de tanto del sistema de hardware como el sistema, digamos, de operativo, como ya más externo, que hablamos ya de la parte de librerías y dependencias. Entonces, todo toca bastantes, digamos, términos donde no tenemos organización con esto y fueron de los problemas que les expliqué anteriormente. A eso se le llama básicamente, digamos, la matriz del infierno, ¿cierto? Porque podemos ver como una red ahí que es mera telaraña como tal, entonces olviden eso en esta parte. Ahora, eh, ¿qué podemos hacer
containerizar como tal, porque acá no estamos hablando solamente de Docker, sino de containerizar. Docker es solo una herramienta, obviamente nos vamos a enfocar en esta charla con Docker, pero digamos lo que importa en este caso es el término y lo que nos va a ayudar. Entonces, containerizar, básicamente la respuesta corta es isolar y las aplicaciones o isolar lo que necesites y hacer tu vida más fácil. ¿En qué casos? Básicamente en todos los casos como tal que necesitemos, como correr, digamos, los servicios con sus propias dependencias y librerías en, digamos, entornos separados, que eso es lo que buscamos al final del día con este tipo de herramientas. Ahora, siguiendo esto, cuando ya terminamos y usamos la containerización, nos podemos encontrar con un ambiente más organizado, donde a diferencia de la matriz como tal del infierno que vimos anteriormente, que es esta, podemos separar y organizar por tecnologías como tal. em, cada uno o cada uno de esos servicios y tenerlas isoladas independientemente, así no van a tocar nada como tal del sistema operativo en el que estemos y van a tener sus propias dependencias como tal. Ahora, imagínense, en ese caso, yo estoy usando, digamos, un sistema Debian o Ubuntu. em, y mi otro compañero developer, digamos un frontend o otro backend en este caso, está usando Windows, ¿cierto? Pero como tal para el desarrollo necesitamos tener básicamente como lo mismo para evitar este tipo de errores como tal a la creación. Ya sea que algunas veces ustedes han visto como, uy, no, pero a este por qué le sale este error y a mí no, tenemos lo mismo, etcétera, las mismas versiones. Básicamente es por eso, por incompatibilidad, ya sea del hardware o del sistema operativo. Entonces, esto es lo que nos ayuda a eso, a tenerla isolada independientemente del sistema operativo que tenemos, con sus propias dependencias, sus propias versiones y librerías y lo que se necesite. Así en este caso, yo que utilizo Ubuntu, eh, digamos, puedo utilizar y tener el mismo setup de containers con la otra persona que utiliza Windows o la otra persona que utiliza iOS o etcétera, etcétera. Em, bueno, básicamente hablemos un poquito más a fondo de los problemas que intentamos como resolver, que es lo que les decía, como esta parte de funciona en mi máquina, que cada developer pues lo ha dicho, ¿cierto? Al menos una vez en la vida. Entonces, al punto, digamos, em, dependencia en gel, cuando lo que les decía, ya en estos tiempos manejamos un montón de dependencias para cada aplicación, entonces necesitamos como tal saber cómo resolvemos ese tipo de problemas a gran escala. Correr la aplicación en entornos isolados, lo que les había dicho, cada uno puede correr en diferentes sistemas operativos o diferentes environments. Paridad entre environments. Cuando les hablo, digamos, de que tengo mi entorno de dev, de producción, de test, de staging, como lo quieran llamar, pero que estén como tal alineados a lo que sería con las dependencias que necesiten. En el caso de una arquitectura por microservicios, ¿cómo puedo yo deployar o manejar o orquestar, digamos, miles de microservicios, ¿cierto? ¿Qué tan escalable puede ser esto al manejar, digamos, al no manejar containerización, ¿cierto? Imagínense eso. Y estandarizar, digamos, paquetes y la distribución de mi aplicación. Em, entonces, eh, ¿cómo podemos, digamos, resolver esto en diferentes aspectos fuera de la containerización? Digamos, ver Metal Server o lo que sería, digamos, un servidor, lo que lo llaman sin sistema operativo, ¿cierto? Vemos las ventajas, desventajas, ya que en este caso todo tiene ventajas y desventajas. En este caso encontramos un entorno isolado, no encontramos como tal infiernos de dependencias
y nos ayuda a la parte de automatización para lograr, digamos, paridad entre varios environments. Eso tiene desventajas, digamos, de que lo primero es muy costoso, ¿cierto? Manejar como tales sus servidores, ya los tienes que tener físicos, entonces en esa parte es, digamos, muy costoso. Em, Eso viene ya la segunda, digamos, el desperdiciamiento de recursos de computador. Eso viene, digamos, relacionado a la primera y la dificultad para manejar toda esa infraestructura, ¿cierto? Que es, digamos, algo que en realidad nosotros como developers no tendríamos que preocuparnos por este caso, ¿cierto? Y en ninguna otra empresa, si sea grande, manejar, digamos, la parte de la infraestructura, eso no debería ser así. Em, Tenemos otra solución que nos puede solventar eso, que son las máquinas virtuales, muchos las conocemos. Digamos, las ventajas, podemos encontrar que, digamos, nos puede ahorrar esa parte de costo-beneficio, ya porque no tenemos los servidores físicos, sino máquinas virtuales como tal. Tiene un mejor uso de recursos como tal de computación. Tú puedes utilizar, digamos, estas máquinas virtuales para deployar fácilmente y es un poco más escalable. Las desventajas, básicamente, eh, todo depende de los casos de usos que tengas y de que en algunos casos no te puedes solucionar lo que necesites. Básicamente, también necesitas instalar un montón, preocuparte un montón por toda la parte de qué sistema operativo vas a usar en cada máquina virtual, cuál va a ser la memoria que va a ocupar, cuál va a ser, digamos, el storage, todo ese tipo de cosas que tampoco te deberías tú preocupar al hacer, digamos, esta parte de la infraestructura, ¿cierto? Y un montón más que los pueden ver y lo podemos hacer mejor, pues, exacto, sí lo podemos hacer. En este caso, nació como tal la portabilidad, que por decirlo así es como el santo grial, ¿cierto? Entonces, básicamente, por estos días, pues, es muy importante para las compañías como estar enfocados en el código en vez de la configuración, lo que les decía. Nosotros no nos gustaría estar en los temas de, de infraestructura y manejar toda esa parte. Sentí un sonido, la verdad no puedo ver el chat, pero si es una pregunta ahorita al final. Ahí disculpan porque estoy es con la pantalla completa. Entonces, básicamente, digamos, pensar en los casos de uso, ¿cierto? Si eres una compañía grande con muchos recursos, pero tampoco te sirve como poder, digamos, gastar y gastar como tal tu dinero en servidores físicos o máquinas virtuales y contratar personas, SysOps que estén en este todo el tiempo, sino que siempre lo puedes hacer mejor. Entonces, Docker, en este caso, la herramienta que vamos a tocar nos ayuda a esta parte de portabilidad y herramienta como tal de containerización, ¿cierto? Em, Listo. Entonces, esto es un meme para que entendamos básicamente lo que queremos como solucionar, de que el tema de la portabilidad funciona en tu máquina, pero en la mía no, ¿cierto? Entonces, eso nos ha pasado mucho. Entonces, como lo que queremos evitar básicamente. Ahora, ¿cuáles son, digamos, como las diferencias entre las máquinas virtuales y los containers como tal, un Docker container? Básicamente, ¿cuáles son sus diferencias? Em, si vemos en este lado como tal en la parte de arquitectura, vemos que la primera layer como tal es la parte del hardware, ¿cierto? Toda la parte del hardware de infraestructura. Hablando de esta parte de las máquinas virtuales, tenemos un hypervisor. Los que no sepan muy bien qué es un hipervisor, básicamente es algo, es un worker, lo podemos decir de esa manera, que nos ayuda a orquestar como tal las cargas, y decir como listo, te va a crear esto, te lo va a llevar en un espacio del disco como tal, esto en otra parte de la CPU y así sucesivamente, como el que se encarga de orquestar como ese tipo de decisiones. Por el lado, digamos, de los contenedores de Docker, no tenemos eso, tenemos como tal un sistema operativo base donde nosotros podemos escoger cuál.
y tenemos la capa de Docker o el Docker Runtime o el Docker Daemon como tal, que nos ayuda ya básicamente a tener esa portabilidad de cada contenedor con las aplicaciones, con sus propias librerías y dependencias. En este caso, en las máquinas virtuales, nosotros creamos son máquinas virtuales donde cada una va a tener su propio sistema operativo y eso nos puede, digamos, llevar más tiempo en la parte de la configuración. Entonces, miren que nosotros como tal, la principal diferencia es de que tenemos solo él no trabaja bajo un propio sistema operativo con cada contenedor, sino que tiene el general para poder orquestar ese tipo de servicios. Básicamente es como la principal diferencia. También vemos, digamos, partes de mejoras en cuanto a la utilización de memoria, tanto la máquina del host como la máquina del contenedor, o en ese caso la máquina de, de la, de la máquina virtual, valga la redundancia. Mm, listo. Básicamente, ¿cuál es la anatomía de Docker? En este caso, hay tres conceptos principales que son contenedores, imágenes, y donde vamos a tener estas imágenes, ¿cierto? Guardadas. Entonces, piensen primero en que Docker es básicamente como un barco con contenedores, ¿cierto? Contenedores y cada contenedor, no sé si ustedes los han visto en esas películas o algo, cada contenedor, piénsenlo en una aplicación o un servicio como tal, que todo esté empaquetado ahí mismo, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando hablamos de registry es ese barco como tal que nos dice, oiga, ¿dónde vas a tener tus imágenes alojadas o tus aplicaciones o tus servicios alojadas? Entonces nosotros podemos tener como tal en este caso diferentes registries, un registrador de imagen, los de cloud, todos los cloud providers, en este caso los principales AWS, GCP y bueno, se me olvidó el otro. em, tienen, digamos, soportan esta parte de registries, dependiendo de dónde vas a montar tu infraestructura y tu arquitectura en un cloud provider. Pero Docker también tiene el propio, que es Docker Hub. Adicional a eso, vamos a tocar otro tema importante que son las imágenes. Las imágenes, básicamente, piensen esto como, digamos, si fuera una plantilla o una estructura como tal esquelética de lo que es su aplicación, porque de ahí, de esa base o ese molde, vamos a poder crear y sacar diferentes instancias de ese propio servicio, que a esas instancias en este caso los llamamos contenedores. Entonces, si lo llevamos a un aspecto, digamos, muy de realidad, muy de casa, en la cocina, no sé si ustedes ven cuando hacen galletas, tienen un molde para hacer varias galletas de la misma forma, en este caso estrellitas, etcétera, no sé cómo lo entiendan ahí, y nosotros podemos sacar varias galletas de ese mismo molde. Lo mismo es con esto, la imagen es ese molde de nuestra aplicación, el contenedor son cada galletica o cada aplicación que nosotros vamos a usar. ¿Cierto? Entonces eso sería básicamente en este caso la anatomía, digamos, de Docker. No es muy complicado, solo es saber, digamos, cuál es el concepto de cada término. Em, Ahora, en esta parte, digamos, ya viéndolo más a fondo, para poder crear o containerizar nuestra aplicación, todo se maneja desde un Dockerfile, que es, digamos, un archivo principal que nos ayuda a manejar o a decirle a nuestra aplicación o a nuestro servicio que lo containerice, lo aísle con sus dependencias que necesite y ya manejar lo que yo quiera dependiendo de eso esa imagen. Entonces yo puedo subirlo a mi cloud provider o a mi registry que sea en AWS, en Azure, en GCP o incluso manejarlo por Kubernetes. em, Correr diferentes instancias de esa propia aplicación o de esa propia imagen, tenerlo, digamos, por varios contenedores y de esa manera como poderlo usar, ya sea actualizar o traerme ese contenedor. Básicamente esa es como la estructura básica o el funcionamiento, digamos, muy básico de lo que sería Docker y cómo funcionaría. Entonces,
vamos a hablar, bueno, no hablar, ya no es tiempo de hablar, la idea es, digamos, ponernos manos a la obra en lo que vamos a hacer. Eh, Perdón, me adelanté un poquito. Entonces, me voy a salir de acá para mostrarles lo que, digamos, algunos que otros ejercicios de lo que vamos a ver y casos de uso que nos van a ayudar. Voy a ver qué habían escrito ustedes acá. ¿Qué es Grial? Grial es el Santo Grial. El Santo Grial, no sé cómo explicar eso. Es como cuando usted va a la iglesia, dice, y el padre dice, el vino que de acá todos beben, es algo así. Bueno, no sé si lo expliqué bien, me disculpa, pero sí, es como el Santo Grial, es lo mejor. Listo, entonces vamos a ver un poquito de los demos. Para este lado tengo varios demos preparados. Primero vamos a ver como el más básico. em, y es poder tener una aplicación de Docker, digamos, corriendo, ¿cierto? Entonces, tengo lástima, este teclado me funciona. Tengo un servidor, básicamente el Node.js muy breve, lo único que nos dice, voy a acercar un poquito esto, lo único que nos dice es de que, oiga, al deployar esto o al correr esto, va a sacar un JSON que diga esto, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero hacer es containerizarlo como tal. Para esto creo mi Dockerfile. No me voy a enfocar mucho en los comandos ni nada, solo quiero que sepan básicamente qué podemos encontrar con esto. ¿Por qué no me quiero enfocar en los comandos? De pronto algunos de ustedes ya saben Docker y esto, la verdad aprender Docker es muy fácil, pero es, digamos, para saber en qué nos puede ayudar. Ahora, yo lo que necesito primero es crear una imagen. Si vemos lo primero que les hablé, nosotros vamos a crear una imagen eh, de esta aplicación, ¿cierto? O sea, tener la base como tal. Para esto me voy a apoyar de la interfaz de Docker para saber si no tengo nada corriendo en el momento. Acá ya tengo esto corriendo, entonces lo voy a parar y vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar esto y voy a eliminar la imagen que ya tenía. Remove, remove. Listo. Entonces vamos a desplegarla como tal. Para esto, pues me enfoco en una serie de comandos. Lo puedo hacer desde la misma parte del Docker Desktop que les mostré o en comandos. La verdad no estoy muy familiarizado con esta parte de la UI. Siempre he estado familiarizado más con los comandos. Entonces me voy a enfocar como en eso, ¿cierto? Primero, pues como en esa parte. Ahora, para hacerla, básicamente para crearla, voy a hacer un build de esa imagen. O sea, el build es ya tener mi imagen como tal. A esto lo voy a llamar este nombre y esta versión. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Y este punto, básicamente este punto es la ruta donde yo quiero correr mi Dockerfile, ¿cierto? Si estuviera esto en otra carpeta, pues le digo slash otra carpeta y el nombre de mi carpeta, porque apunta el Dockerfile, ¿cierto? Entonces en este caso, vamos a correr esto. Lo que nos dice ahí es de que él está creando esa imagen de Docker y ya la creó, ¿cierto? Entonces si nos vemos acá y vemos las imágenes que están listadas, él me creó esa imagen con el nombre que le di. Y acá ya está. Ahora, si quiero correr esta imagen para ver cómo funcionaría en este caso, es por medio de un comando, digamos que es el run, que esto lo que me ayuda es a crear un contenedor y a correrme ese contenedor de esa parte. Le voy a dar un nombre a ese contenedor. Recuerden que yo le puedo dar, yo puedo crear un contenedor, yo puedo crear varios contenedores con esa misma imagen, entonces puedo crear varias aplicaciones a la vez. A este se lo voy a dar Basic Server Bot 2 y que va a venir de esta imagen de acá. Entonces, si le doy Enter, él ahí me está diciendo que no la puedo encontrar localmente, entonces me la va a bajar de donde la tenga. Si yo le voy acá y le doy y listo mis contenedores, perdón, ese teclado no me funciona, entonces lo voy a hacer con eso. Listo mis contenedores. Él acá me está diciendo que ya lo tengo corriendo.
lo tengo corriendo como tal en el puerto 3005, que fue el puerto, digamos, que le di. Y si me vengo acá y le doy a actualizar, digamos, ahí ya la tenía corriendo. Entonces, básicamente lo que me aparece acá es que funcionó, ¿cierto? Entonces, básicamente, esa es una de las, digamos, de las partes. Ya tengo mi contenedor de esta aplicación y ya puedo hacer con él lo que yo quiera. Yo quiero, digamos, crear otro contenedor a partir de ese. Entonces, lo que puedo hacer es de aquí a acá, puedo crear otro contenedor. Ya este no va a ser Basic Pod 2, sino que lo voy a llamar Basic Pod 3. Y este va a correr en el puerto, pongámosle 3006. Pues él ahí está corriendo ese. Si yo veo qué hizo, él acá me dijo que se lanzó hace 6 segundos y está corriendo en el 3006. Si yo me entro al 3006, acá está en el 3005, 3006 debería estar funcionando, pero esto es otro contenedor. Si yo me entro a localhost 3005, que es el donde tenía actualmente, está corriendo igual. Entonces ahí estoy sacando varios contenedores de uno mismo. Ahora, lo otro, digamos en el caso de que nosotros necesitemos trabajar con un setup muy grande y tengamos que instalar varias bases de datos y tengamos que manejar que Kafka o tenemos que manejar, digamos, la parte de bases de datos relacionales y no relacionales, pero también necesitamos un manejador de estos. Nosotros podemos usar en el caso, digamos, no instalarlos localmente, sino podemos crear imágenes que nos ayuden a poder a tener esas aplicaciones listas. De eso me voy a apoyar de algo que ya Fer había hecho, que lo tenía para los backends que ya que fueran entrando. Em, y es básicamente lo que nos va a correr, es una versión de Postgres y nos va a correr una versión de pgadmin. ¿Esto para qué? Para poder, digamos, correrlo sin necesidad de instalarlo. Esto, si vemos acá, localhost, mm, esto corre en el 5051. Ajá, entonces miren que en este caso ya levanté un contenedor donde se me va a correr pgadmin. Eh, que esto lo tengo muy alto. Y si me entro, literal, él maneja todo como si yo ya lo hubiera instalado, ¿cierto? Maneja mis bases de datos con todo lo que yo necesito, pero yo no lo tengo instalado. Lo que hice fue crear un contenedor o correrlo sin necesidad de instalar nada. ¿Qué pasa si yo paro esto? Pues nada, en el caso de que si lo paro, acá ya no me va a funcionar. mm, Me va a decir que no tengo nada instalado, pero se queda ahí corriendo, ¿cierto? No sé si alcanzan ahí, pero ahí está en el loader. Entonces, esto es lo que nos ayuda a esa parte, no tener necesidad de instalar varias cosas, sino que dentro del mismo Docker poder instalar todo lo que necesitemos o orquestar esos servicios. Ahora, ¿en qué más nos ayuda eso? Am, Básicamente les voy a mostrar un ejemplo con un balanceador de cargas. No me voy a enfocar mucho en los temas de qué es un balanceador de carga. Básicamente es algo donde ustedes en temas de arquitectura pueden ver de que, oiga, si yo al desplegar una aplicación o algo, tengo muchos usuarios, sí, pero ese servicio se me puede, digamos, caer por alguna razón. Ahora, yo tengo que tener una forma de poder escalar ese servicio, ¿cierto? Y poder de que sea availability 24 horas para todos los usuarios que tengan. Entonces, imagínense que hay una promoción en KFC donde donde venden pollos a $2, ¿cierto? Entonces todo el mundo quiere meterse a la página de KFC a comprar pollo por $2, pero entonces los servicios, digamos, en este caso, colapsaron por medio de muchos requests, ¿cierto? Entonces, una estrategia de eso es tener, digamos, poder tener una elasticidad de nuestros servidores y a tener un balanceador de carga, un load balancer que nos ayude a, como dice el nombre, orquestar o balancear esas peticiones hacia diferentes servicios. En este caso,
tengo acá, los voy a mostrar. No me voy a enfocar tampoco mucho en esto, solo es para que sepan, digamos, no, eso no es. Los balancer, saca. Eh, Básicamente, ¿qué nos hace? Entonces, acá estoy manejando lo mismo, un servidor en Express brevemente, pero tengo un web server que es en Nginx, ¿cierto? Un Nginx nos ayuda como ese manejador para tener el balanceador de carga. Tampoco me voy a enfocar en eso, la idea no es eso ustedes lo estudian por aparte cuando lo necesitan. Pero entonces, para yo poder montar esa pequeña infraestructura, yo lo que quiero hacer es, voy a levantar 4 servidores de mi misma aplicación, pero van a correr en diferentes puertos y así poder tener ese tipo de cargas de trabajo que estén bien para cada servidor y así no me los baje. Entonces, acá yo ya los tengo corriendo. Básicamente, si ven acá, voy a acercar también esto un poquito. Él me dice, oiga, esta request está en el servidor 4, ¿cierto? Miren que esto está corriendo en el localhost 4000. Si yo, digamos, vuelvo a recargar o algo, le doy muchas recargas, miren que les cambia. Este está en el servidor 3, después está, vuelve al servidor 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Eh, Les voy a mostrar una imagen básicamente para que entiendan de qué sería lo que estoy haciendo acá. Y es esto. Mm, Básicamente tengo mi cliente, ¿cierto? Él se conecta como tal a la red y dentro del balanceador de cargas tengo mis servicios y él va a distribuir esas peticiones a cada servidor, ¿cierto? Entonces miren básicamente que él lo está haciendo. Él está corriendo en la misma aplicación, puerto 4000, que es donde está hosteada, pero no todo está apuntando al mismo servidor. En este caso, miren, este está en el servidor 2, se está en el 3 y así sucesivamente. Si yo quiero ir escalando este tipo de servidores, entonces yo puedo crear otro servidor a partir de esa aplicación. Em, ¿Cómo? Ya les muestro cómo. Entonces veamos. Yo acá tengo, voy a acercar también esto para que vean mejor, y es eh, los contenedores que tengo para ese balanceador de carga. Tengo uno, dos, tres, tengo tres en este caso, que es el que corre el servidor 4, el servidor 3 y el servidor 2, ¿cierto? Miren que están corriendo, digamos, del mismo, todos están creados a partir de la misma imagen. Si yo quiero crear otro, básicamente hago esto y le envío por acá. Ya este va a correr en el server, no sé, pongámosle 10, ¿cierto? Para que se vea como la diferencia. Obviamente este puerto ya está ocupado, entonces lo voy a asignar otro puerto, digamos el 4006. Al correr esto, bueno, el server 4 es el Ready News. Bueno, es por el nombre del contenedor, entonces pongámosle server 10. Listo, entonces al correr esto, ya lo que me hizo acá fue crear un contenedor con ese otro servicio. Acá está corriendo el server 10. Entonces ya lo que él, si vemos de nuevo esto, él creó acá otro servicio y le asignó ese server 10. Entonces si vemos ya acá, seguimos en el puerto 4000 porque ese es nuestra aplicación, la aplicación final al usuario. Y si seguimos viendo acá, ven que yo con las aplicaciones, bueno, pero esperen que esto, para que no me lo cogió, sí, quería decir mm, temas técnicos, vamos a ver yo cómo lo creé acá, server 10, bueno, me lo debí de haber cogido. Hay una pregunta. Bueno, sí, temas técnicos. Sí, cuentan. Ahí están, ¿tienes las tres aplicaciones en el puerto 4000? ¿O cómo es que te manda, por ejemplo, una te manda al servidor 2 y luego refrescas y te manda al servidor 3? Porque es un balanceador de carga. Miren que en este caso, bueno, es porque no lo tengo acá. Pero yo ya vi por qué no funcionó, porque acá lo que puse fue el puerto 4006 y acá la configuración de mi web server
no tengo el puerto 4006. Acá es básicamente en mi web server, tengo que asignarle los puertos que voy a correr para que mi balanceador de carga los conecte, ¿cierto? Así es como funciona. Pero es básicamente, eso es otro tema que es lo de API Gateways y Web Services, etcétera, etcétera. Solo es, digamos, quería mostrarles cómo funciona la containerización de las aplicaciones ya en una escala, digamos, un poquito mayor como tal en la parte de arquitectura de software, que sería ya manejándolo como tal en la parte de elasticidad, ¿cierto? Si yo quiero que esto funcione con el nuevo que le di, le tengo que agregar acá el server, de nuevo el que había creado, que era en el puerto 4006, y volver a hacer el despliegue, pero no el despliegue de los demás, sino el despliegue de este load balancer. Miren que este load balancer o este Nginx o este web server tiene su propia imagen de Docker, que es el que corre el servicio. Ya el que corre la aplicación es este otra aplicación. Listo. Y el último tema básicamente es ya cómo funciona Docker, o el tema de containerización en un sentido de integración continua, continuous integration o continuous delivery, como tal en aplicaciones, digamos, a gran escala, o como lo manejan siempre, ¿cierto? Entonces, esto es algo que yo había creado. ah, where is it? Decía yo. Sí, ya lo tengo acá. Listo. Entonces, no sé si ustedes sepan o digamos, cuando yo quiero crear un continuous delivery, un continuous deployment, ¿qué es eso? De que cuando yo cada vez que a mi aplicación hago un feature y lo llevo, le hago un push como tal a de mi rama, y ustedes utilizan code y eso, de que el code nos ayuda a hacer esos despliegues, entonces si ustedes se van como tal a Jenkins en el ahí, vemos cómo va el despliegue y si todo está bien ya lo podemos probar en el entorno de environment, en el environment que necesitemos, en el de producción o el de dev, hablando de Merchant Portal. Eso behind, o sea, digamos en la parte de atrás se utiliza de una manera, de que archivos, digamos, de configuración o archivos de CI/CD. Entonces, lo que vemos en estos casos es, oiga, voy a acercar esto otro poquito para que puedan ver, yo tengo una aplicación, ¿cierto? Una aplicación sencilla, esto está construido en Python. Básicamente lo que hace es un roll-ice y que me crea números al azar dependiendo de un número mayor que le doy, van a sacar números al azar de eso, ¿cierto? No me voy a enfocar mucho en eso. La idea es ver cómo funciona eso en un continuous integration Docker, la containerización, un continuous integration, un continuous deployment. Entonces, básicamente yo acá lo que le digo es, oiga, yo tengo una aplicación, digamos, en este caso es de Python, entonces le voy a decir que el lenguaje que estoy manejando es Python. ¿Cómo va a correr esta aplicación? Entonces, los servicios que voy a usar va a ser Docker. Antes de instalar todo, pues yo me tengo que venir y loguearme con el Docker Hub y eso para saber, digamos, dónde está registrada mi imagen, ¿cierto? Que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Me va a correr las dependencias, porque sí o sí, al correr una aplicación siempre él tiene que hacer o el npm install o el yarn install, o en este caso en Python utiliza el pip install, que es pip, es un manejador de paquetes, etcétera. Y el requirements txt, pues básicamente es como el package JSON, ¿cierto? O sea que acá todos somos de JavaScript lovers, pero este pues es un ejemplo en Python que ajá. Bueno, entonces, ¿qué me va a correr acá? Básicamente los jobs que va a correr. O sea, yo necesito un pipeline donde en un stage me va a correr todos los test unitarios o los test de integración o los end-to-end. En este caso estoy corriendo solo test unitarios. Cuando pase eso, él me va a hacer el build de esa imagen. Entonces, el build de esa imagen, ¿qué es? Construir la imagen. Vean que este comando nosotros lo usamos, el docker build, para crear nuestra imagen. ¿Qué es esto? Estos son variables de entorno, ¿cierto? No le pongan mucha atención a esto. Esto pudo haber sido, digamos, en este caso, MP, MF, menú, ¿cierto? Algo así. Si nosotros hubiéramos querido correr la imagen del micro frontend
de menú, ¿cierto? O el microservicio no sé, de la API o algo así. O sea, crear una imagen a partir del servicio que nosotros estamos corriendo, el microfrontend o el microservicio, etcétera. Bueno, ahí valga la redundancia en el nuevo. Un Docker tag, básicamente le digo, oiga, ¿cómo me va a taggear esta aplicación? O cómo voy a manejar las versiones, ¿cierto? 1.0.0.1 o cómo se van a manejar de así sucesivamente. Ahora, cuando pase el stage de build, es cuando ya se creó, él va a hacer el deploy como tal. Entonces, el deploy básicamente, que es un deploy haciéndolo con Docker. Listo, ya me creó la imagen. Ahora, yo lo que ya hago es hacerle un push a esa imagen. ¿Qué es un push en Docker? Es como cuando ustedes hacen un git push origin tatatán, ¿cierto? Un git push tatatán. Miren que ustedes lo que hacen es, de sus cambios locales, lo que hicieron fue actualizar su rama. Estamos hablando en el caso de Git. Ahora, en el caso de Docker es lo mismo, solo que ese push no va a ser a un repositorio de Git, sino a un repositorio de Docker, que el repositorio de Docker es el registry que les decía. Entonces, mis cambios o los cambios de esta imagen que dijo en el build, lo que va a hacer es subirlos de nuevo, actualizarlos y actualizar esa imagen que ya tenga ya. Por eso es que cada vez que se hace un deploy, él actualiza esa imagen que nosotros tenemos allá con los cambios que nosotros vamos a lanzar de nuevo, ¿cierto? Así es básicamente como funciona un CI/CD con Docker, que normalmente, bueno, esto a gran escala, acá en Rappi o en empresas grandes, lo manejan por microservicios, lo manejan ya la parte de orquestadores con Kubernetes, porque son miles de microservicios, etcétera. Pero ténganlo por seguro de que siempre es un workflow como tal de esta manera, donde en los jobs se incluyen, digamos, lo que se va a correr y que se va a correr en cada stage. Y se puede ver, digamos, en el caso de Jenkins, bueno, en el caso yo lo hice con Travis. Travis es una herramienta de CI/CD lo mismo, pero miren que él me corre el environment de test, veis que el job de test, si yo puedo acercar esto sería brutal, pero no me deja. Listo ya. Me corrió los test unitarios, me corrió el build y me corrió producción, ¿cierto? Y eso es básicamente lo mismo. Si los de DevOps acá irían a Jenkins y ver cómo corrió todo. O lo mismo ustedes, creo que ustedes pueden tener acceso a Jenkins y ver como tal todos los flujos, digamos, del pipeline que él corrió. Yo lo subí en Heroku. Básicamente Heroku me ayuda a desplegar estos servicios de una forma, digamos, fácil, rápida y sin costos. Y tengo dos environments y lo que tengo con esto es que los conecté como tal a mi contenedor o a mi aplicación y ya los puedo, digamos, desplegar. Entonces, este está en un entorno de dev y este está en un entorno de producción. Si abro estas aplicaciones, pues como tal, como les dije ahorita, eran digamos, una aplicación breve que yo le digo que me va a correr, ¿cierto? Entonces, para diferenciarlas, ese está en el environment de dev o el de staging, como ustedes lo dicen, y esta que es de producción, perdón, si cargara esto, pues sería mi aplicación de producción, ¿cierto? Y funciona igual en ese caso. Entonces, así sería como se manejaría esa parte en una escala de CI/CD. Ahora, lo que creo que no me enfoqué mucho en esta parte, perdón, del registro de Docker o el Docker Hub, es donde están almacenadas nuestras imágenes, ¿cierto? Que es lo mismo en el caso de GitHub, los repositorios, donde van a estar guardados nuestros repositorios, nuestros proyectos. Docker Hub nos ayuda a guardar eso lo mismo. Entonces vean que yo tengo mi imagen de Basic Server, el ejemplo que les dejé al principio. Esta CI Midice, que es esta aplicación de acá, la que ya les había mostrado, que es esta. Y bueno, otras que he hecho durante el tiempo, que es básicamente donde vamos a tener alojadas nuestras imágenes. Si ustedes tienen Docker y yo les paso este comando, ustedes lo que hacen es hacerle un pull a eso y ya tienen corriendo esta aplicación como tal. ¿Por qué? Porque así funciona. Entonces el empaquetado, ya con ustedes no necesitan ni instalar nada, ni clonar ningún repositorio, ni instalar dependencias, ni nada. Solo que al tener instalado Docker, yo les paso esto, ustedes lo que hacen es
corre, hacerle un Docker run a esa imagen, crear un contenedor a partir de esa imagen y ya tener, digamos, mi aplicación corriendo o cualquier aplicación corriendo. Digamos, Docker Hub es el repositorio de Docker. Acá tenemos un montón, tenemos las imágenes de Postgres, que fueron las que corremos al principio. Podemos correr sistemas operativos, en este caso Ubuntu. O sea, hay Redis, hay un montón, digamos, que no queremos instalar Python como tal, pero necesito trabajar con Python, instalo un contenedor de Python y ya tengo Python en mi máquina. Lo mismo Node, MySQL, Golang, o sea, aplica servicios que la instalación puede ser un dolor de cabeza como tal para ustedes. Con ustedes solo descargar esta imagen, ya pueden tener ese servicio corriendo sin necesidad de gastar tiempo como tal en eso. Lo que les decía, ustedes como developers se deben enfocar es en desarrollar, no en cuadrar hardware o cuadrar infraestructura, no. Entonces para eso no sirve. Ya finalizando eso, sé que esto duró un poquito más de lo esperado. eh, lo último sería entonces eh, que esto no, la containerización hay que saber de que tiene sus pros y sus contras y no nos resuelve, digamos, todos los problemas, ¿cierto? Eso sigue teniendo, digamos, dificultades en la parte de seguridad. Cuando nosotros empacamos aplicaciones o las containerizamos, esto puede traer, digamos, vulnerabilidades o cuando instalamos paquetes de de partes que no son muy seguras, nos puede dañar nuestra aplicación, ¿cierto? Cuando creamos imágenes como tal con aplicaciones muy grandes y que su bundle como tal aumenta un montón, eso no es lo ideal. Lo ideal es que un contenedor pese muy poco para poder así manejar digamos, una infraestructura más elástica. Eh, y lo mismo, los developers deberían estar en la capacidad de, digamos, de manejar y mantener las imágenes, ¿cierto? Eso no pasa frecuentemente como tal, uno no se preocupa mucho por eso. En el caso de que cuando ya la aplicación crezca mucho y uno le mete muchos paquetes y eso, tiene uno que ver si en el ciclo de CI/CD o en el ciclo del build de la imagen se está instalando esa dependencia bien o mal, ¿cierto? Y las otras serían, digamos, las malas prácticas con los contenedores, ¿cierto? Pues en este caso usando root, que es el superusuario, que bueno, en eso sería. Ahí, digamos, se acaba la charla. Básicamente lo que les quería decir, lo que quiero que se lleven en la cabeza es de que nosotros podemos, digamos, utilizar este tipo de herramientas y que nos ayudan a solventar un montón de nuestro trabajo diario y hacernos, como les había dicho al principio, la vida más fácil, ¿cierto? Y le encontramos usos en todo. Miren lo que vimos, empaquetado de aplicaciones, aplicaciones con una infraestructura, con una arquitectura como tal, manejando la elasticidad de los servidores y la parte del CI/CD, cómo se maneja como tal el equipo de Deus y obviamente tienen más, digamos, usos. No sé si tengan preguntas o dudas o algo. O sea, en la práctica el tema de Docker en Windows como que no está funcionando muy bien con el WSL y todo lo que te pone Windows para poder manejar ahí. Y ya en la práctica lo que ha tocado por mi lado y también creo que por Fer es utilizarle en Linux directamente. En Mac creo que también funciona bastante bien. No sé con el nuevo procesador cómo irá. No, mi Mac no es tan nueva, pero por lo menos con el Intel algo parece correr bien. Ese nomás, ese punto de practicidad, nomás quisiera puntualizar que con Windows como que no corre bien. Sí, más que todo en el Windows 11, el Docker Desktop no funciona. Yo lo instalé en mi máquina hace como 3 días y no me funciona en nada. Entonces es ver como esa parte de los sistemas operativos que tal lo manejan, pero como tal tiene muy buen soporte y es muy utilizado para sistemas como tal basados en Linux y en iOS. Eso sí es lo que es correcto. Am, yo con la Mac de 2017 corriente descargaba un ecosistema que tenía en el anterior a trabajo. Sí, depende, digamos, de las versiones que tengan de tu sistema operativo.
Sí, muchachos, eso era lo que quería compartir con ustedes, que se lleven como eso. Y ya digamos de aprender, sí o sí es necesario como tal aprender eso. Yo en todos los proyectos con los que he estado utilizamos Docker por todas las facilidades que nos da, en todas las empresas que he estado también, y creo que va a seguir eso durante el futuro. Eso no toma mucho tiempo, solo saber para qué sirve, qué le podemos encontrar y mirar la documentación está muy bien detallada. Entonces era eso lo que les quería compartir. También, digamos, acá dando un spoiler, la otra, entre las semanas, creo que me gustaría ir dando como este tipo de charlas a ustedes de diferentes temas. Me gustaría que toquemos también para que todos sepamos un poco de arquitectura de software. Actualmente pues estoy estudiando mucho de este lado, leyendo varios libros y haciendo pues ahí varias cositas y gustaría también compartirlo con ustedes durante el tiempo pues que estemos como compañeros, ¿cierto? Entonces, pues con el permiso de Juli, que gracias por estar acá, iríamos ahí cuadrando estas sesiones para que todos compartamos un poco de conocimiento. Bueno, de mi lado, qué pena que no pude conectarme antes a esta reunión, pero no, gracias a usted, Santiago, por tomar el espacio, la iniciativa de compartir sus conocimientos y pues si hay más espacios para compartir otras cosas que nos puedan robustecer los skills, son bienvenidos. De mi lado no es más que eso y pues sería lo mismo, sacar el espacio creo que es importante para todos y pues a menos que alguien diga que no, pero creo que sí. Entonces sería coordinar los siguientes espacios. De mi lado no habría más. De verdad, gracias, Santiago. De una, muchachos. Bueno, si es todo, nada, entonces que terminen